el diálogo de hoy y pues saludándote, lindo es saludándolo. Usted es un penalista de los jóvenes y con mucho criterio, ¿no? Entonces, lo más importante, hay varias cosas que podemos topar, pero comienzo con lo que se ha llevado, con lo que se ha enviado a la Asamblea Nacional, lo que se votó en la consulta popular, y la Asamblea tiene 60 días para tratar estas leyes. Independientemente de esto, yo quiero escuchar el criterio del penalista, del abogado, Nino Casanello. ¿El aumento de penas de alguna manera puede bajar la delincuencia o no es sine qua non? Bien, pues un saludo a la audiencia, al panel, Daniel, Javier, Ramiro, Eduardo, Jaime que nos escucha. Mi apreciación puntual en el tema, más allá de que son dos las reformas concretas, además del aumento de penas, también tenemos que considerar que viene una reforma en el sentido, extendiendo algo que ya se hizo para delitos contra la vida, es la imposibilidad de purgar pena o de acogerse a mecanismos de prelibertad o alternativos. Y yo pido, antes incluso de hablar del valor disuasivo de las penas, entendamos entonces el compromiso social que esto supone. En el proyecto, más allá de que todavía la Asamblea lo va a discutir, vamos a ver, por ejemplo, en delitos como delincuencia organizada, en delitos como tráfico de sustancias incluso de escala baja y media, incrementos progresivos de pena. Delincuencia organizada, por ejemplo, está llegando a los 26 años. Muchos de ellos no van a tener la posibilidad de acogerse a mecanismos alternativos. Ok, hasta ahí un derecho penal más fuerte, una prevención general negativa, la gente no va a hacer esto a futuro porque teme quedar 26 años en cárcel. Pero aquí viene la pregunta, ¿realmente va a tener ese valor disuasivo teniendo en cuenta las personas de los estratos más vulnerables de nuestra sociedad y su vinculación desde ya, hoy, sin transición alguna con la criminalidad? Y esto lo digo porque la ciudadanía tiene que saber que la situación hasta antes de la promulgación de los resultados y hasta el día anterior a la aprobación de los proyectos de ley, pues va a acogerse a las penas y a los mecanismos de purga de pena anteriores, no a los que la consulta promulgó. Entonces, esto va a ser algo que vamos a ver hacia 1, 2 años, 3 años en el futuro. Y cuando lo veamos, entonces la pregunta va a ser, y aquí viene el valor técnico de la propuesta, pero no lo vi en ningún lado, en el sentido de, ¿cuánto me cuesta mantener por 26 años a una persona privada de la libertad? Además, sabiendo que no se puede acoger a un régimen alternativo. Y ok, dirán, sí, pero es que en cambio la gente cree, o lo que hemos visto es gente que entra y sale, entra y sale. Pero yo les digo, vemos otro fenómeno todavía peor, ya ponderado en esa variable, que es, tomo menores de 13, 14, 15 años y los pongo a hacer el trabajo más sucio, el más difícil. Entonces la pregunta es, a lo mejor salgo y redoblo el esfuerzo de reclutamiento para hacer escala baja, escala media. Entonces el problema es que hay que penalizar a los menores de edad. Si tú quieres, hazlo, pero igual. Vas a seguir bajando. Y más duro, va a ser muy duro lo que voy a decir. Aún si le metes 26 años, si no tienes mecanismo de rehabilitación en los 26 años, por delincuencia organizada, por ejemplo, vas a tener un menor, si lo cogieron a los 13, ¿a cuánto va a salir? 39 años. Claro, sale, entonces, pero con todo... Tienes un ciudadano de 40 años jamás integrado en sociedad. Claro. Entonces, la pregunta, y ahí si soy muy duro, no es tampoco poner todo el polvo bajo del tapete, porque tarde o temprano te tropiezas. Esa es la verdad. Se hace un montículo y te caes. Entonces la pregunta es, bien, esto está aprobado, se va a implementar. En paralelo, ¿qué otros mecanismos tenemos? ¿Sí? Para recuperar, vamos a usar un término muy popularizado hoy por El Salvador, el tejido social. ¿Dónde está, de una u otra manera, la política paralela de integración, ¿sí? Que permita mañana una rehabilitación plena? Porque, ojo, si tú rehabilitas, además tienes que regresar a una sociedad. Estas personas no están saliendo de sociedad. No por lo menos en la perspectiva occidental democrática que todos tenemos. ¿Puede en el Ecuador hablarse de rehabilitación en un centro penitenciario donde pasa todo lo que pasa? Es que ahí viene el primer compromiso junto a lo demás, es pleno control de los centros penitenciarios. Pleno control y un procesamiento oportuno. Y va a ser muy duro, porque si mañana el fenómeno se da en una aglomeración, ¿sí?, en otra sobrepoblación carcelaria con nuevas masacres, vamos a tener una falla estructural de ejecución, no de norma. Entonces ahí viene la pregunta, a lo mejor pasado mañana con estas penas gigantes, la siguiente reforma que vamos a volver a discutir son mecanismos para suspender el procedimiento, ampliación del principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque no solo es ponerse más duro, es también entender las razones por las que, estructuralmente hablando, tu sociedad es más violenta. Es decir,
No es ni lo uno ni lo otro. O sea, puede ser lo uno, pero con lo otro, digámoslo así. Estoy hablando porque, o sea, no hay máximas aquí. Mire, la demografía es una cosa absolutamente cambiante. Y la demografía del Ecuador de abril del 2024 cree en el endurecimiento de penas. Sí. Esa misma demografía a futuro, cuando Claro. le cueste más. Además, debo decirlo, seamos abiertos, en plena crisis de un problema de provisión de insumos, justamente para reos. Entonces, a futuro a lo mejor la demografía dice, ¿sabes qué? No tiene sentido aglomerarlos, porque además, y aquí va a ser muy duro, o sea, si mañana tenemos una sobrepoblación carcelaria y tenemos aglomeraciones del 15, 20, 25%, ¿qué fuerza humana puede aglomerar a gente que ya tiene entregado 26 años de su vida por sentencia? Cuidado, el siguiente levantamiento es lo más parecido a una mini guerra civil allá en la Vía Daule, pues, ¿no? Claro. Otro tema importantísimo, ¿sí? Fue un anuncio de gobierno y ahora sí lo estamos esperando, es reubicar estructuralmente los centros penitenciarios en espacios logísticamente estructurados. Dice para el hacer gobierno centros que el próximo mes comienzan. Excelente. ¿Por qué? Estar tan cercano a sectores urbanos es así. Hace muy difícil el control. Muy difícil. Muy bien, Ramiro, por favor, adelante con Nino y luego Jaime. Qué bueno, Nino, gusto de tenerte aquí. Ramiro. A ver, cuando estudiamos criminología, de las cosas básicas que me enseñaron a mí es que el endurecimiento de penas no ahuyenta a nadie, que lo único que funcionaba era el tema de tránsito cuando le clavaban más dinero a cada multa, que es lo que aprendí y lo que creo que no ha cambiado en el mundo. Entonces, tú has dado uno de los problemas, que es, estoy creando nuevos inquilinos que van a estar más tiempo y el Estado no tiene cómo mantenerlos. Primer problema. Segundo, de la consulta, que la ley y sobre todo la ley penal rige para lo venidero. Tercero, que ya están graficando que van a extraditar al 1A que ya está sentenciado cuando también juega para lo venidero. Y lo cuarto, y que quiero que me lo expliques, la dosimetría que tienen que guardar las penas en relación a la que quieren reformar respecto de las que no quieren reformar, pero que se tienen que reformar por aquello, la dosimetría en el Código Penal. ¿A quién va a ayudar? Porque está aumentando, quieras o no, la expectativa de población carcelaria al mediano y largo plazo. Yo voy a ser muy duro ahí sobre la dosimetría y qué delitos realmente ameritaban, más allá de que el pronunciamiento del pueblo fue muy claro de acuerdo al anexo. Pero aplaudo el esfuerzo, por ejemplo, de financiamiento del terrorismo. Yo creo que las verdaderas reformas penales, las que duelen, las que no tienen procedimiento alternativo, tienen que ir de la mano de los delitos económicos. Ese es el cambio estructural que nos falta en el país. Enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos, financiamiento al terrorismo. Y ojo, estamos entrando además, y esto quiero ponerlo de resalto, esto ya está vigente, vamos a ver cómo lo van a implementar, va a haber sus dudas constitucionales en el momento, pero hoy le hemos entregado, por lo menos a partir de la reforma de febrero a la ley de extinción de dominio, el poder al Consejo de Seguridad Pública y del Estado de en una lista señalar quién es terrorista o quién financia el terrorismo y a qué grupo pertenece, y sobre la base de eso generar una excepcionalidad, hoy por hoy, a la necesidad de sentencia condenatoria ejecutoriada para aplicar la extinción de dominio. Si ese criterio se sigue ampliando, vamos a tener un Consejo de Seguridad Pública y del Estado capaz de estructurar el derecho penal del enemigo. Y cuidado, porque ese es un poder enorme a cualquier estructura estatal, considerando además que el 80% de ese Consejo está designado por el presidente de la República. Entonces, ¿qué vamos a depender? De la buena voluntad del presidente de turno sin contrapeso en esa arista, a futuro. Entonces, eso lo digo porque además viene otro paquete de reformas a la extinción de dominio donde ya se habla de la anulación absoluta de la necesidad de sentencia ejecutoriada. Muchos claman que la Corte Constitucional probablemente lo revise, lo observe. Entonces, ¿qué creo yo? La lucha económica es la clave, creo que hay que modularla. Creo que más fácil que estar tildando a la gente de terrorista, ¿sí?, es atacar los incrementos no justificados patrimoniales. Modular el concepto más o menos como en la nulidad civil, causa y objeto ilícito. A ver, ¿de dónde se incrementó tu patrimonio? ¿Cómo te compraste esta hacienda? ¿Cómo esta compañía tuvo esta aportación? No hay justificación contable. Perfecto, pues queda insubsistente el acto y esto pasa a dominio del Estado. ¿Por qué tenemos que vincularlo a una actividad ilícita con todos los problemas que supone respecto al principio de inocencia? ¿Por qué no simplemente atacamos el hecho de la imposibilidad de justificar el origen patrimonial para el pago? Y que ya hay argumentos y leyes en tema del SRI, la UAFE, que son suficientes y completos para poder hacer este acto. Yo no sé para qué necesitan más leyes. Y solo le cuento algo, en el aeropuerto de Guayaquil los últimos 3 días, recibiéndote la UAFE, la policía, esto, y jodiendo a la gente que llega cansada.
preguntándole cuánto dinero trae, en vez de estar siguiendo las cuentas bancarias, que es por donde se mueve el dinero, o en la calle donde se presta dinero, en vez de joderle la vida a la gente que llega. Pues. Y aquí acoto Buen algo. punto. Superintendencia de Bancos, Junta de Política de Regulación Monetaria. No tenemos Financiera. superintendente de bancos 2 años. Correcto. Para variar. Y Y asociación. Ya tenemos. lo aceptaron al amigo, al que estaba. Sí. Ojalá Ya lo se ratificaron. Ojalá, siente. porque Ojalá no se dice- siente. Asobanca, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos una política pública para disminuir los flujos de efectivo en la economía. Necesitamos integrar electrónica, económica y financieramente a la gente para que dependa cada día menos de las estructuras informales. Porque hay que decirlo, ahí donde el Estado no está colocando créditos, no coloca Usted oportunidades está hablando del económicas, churco usted. campea el crimen organizado. Pues que Es no hay verdad. otra forma de decirlo. Claro. Pero es que tiene jodido al ciudadano común que se retrasó en un pago, que no Ya. pagó un teléfono y no puede acceder a crédito. Entonces tiene Es que ir al verdad, chulco. es verdad. ¿Y quién alimenta el chulco? El dinero informal. O sea, es que hay que Los arreglar dineros mucho de la calientes, base como se dice en social. Colombia, sí, sí. Entonces, eso es lo que discutimos aquí. Si yo sigo incrementando penas y transformando el derecho Es que ese penal no es el camino. en un repositorio Por eso hoy, cuando vino Nino, porque lo he escuchado en sus teorías, mi hijo Eduardo me habla de lo mismo, me dice, no, pero ¿cómo? Pero ustedes tienen una razón, es mucho más profunda, o sea, no se puede vender políticamente eso, ¿verdad? Que las penas para que no salgan los delincuentes y también metes a políticos ahí para que no... Pero finalmente, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es la impunidad, el uno, y la delincuencia organizada el otro. Y lo que está diciendo Nino, Ramiro, que tú lo acotas bien, es terrible. Es más, o sea, yo creo que la enfermedad es peor que el remedio. Que el remedio es peor que la La enfermedad. calentura no está ahí. La solución va por un tema Perdona que me haya social. metido, pero no, y créeme. tranquilo. Y para mí el tema básico que yo lo vengo sosteniendo y suscribo la línea es seguir el dinero. Usted sigue el billete y encuentra todo. No es seguir la droga. ¿Cuánta gente ha encontrado usted? ¿Cuántos esta gente, estos narcotraficantes ha detenido usted con la droga? A nadie, sobre los pobres pendejos que estaban transportando la droga o que la tenían guardada. Pero si usted sigue el dinero, ahí sí va a encontrar a los verdaderos capos. Javier. Y eso es solamente un tema, como dices tú, que es a través de las autoridades, de la monetización. Y tecnología. de la tecnología. Quizás lo que le falta al Estado es organización y tecnología. Sí, perdón, Javier. A los más giles se le cargan. ¿Qué solución tenemos para, como bien decía Eduardo, buscar este tema de la rehabilitación? Porque no debe construir cárceles fuera de las ciudades, Claro. porque las puedes Sacas tener, un problema, ¿verdad, Javier? Pero pero ¿y el entorno? ¿Cómo hacemos? ¿Quién se encarga de la rehabilitación social? El tema es serio, abogado. Yo creo en dos aristas y retomo una propuesta de campaña del presidente. Yo creo que es una deuda también que hay. Algo se intentó. Él habló de segmentación. Yo creo que sí tenemos que tener espacios de reclusión para grandes líderes peligrosos. Yo con dolor veía en un reportaje que hacía otro medio sobre los llamados niños sicarios y los niños vendedores de drogas, o niños miembros de delincuencia organizada, que ellos sienten hasta pertenencia por los grados, por el nivel de importancia que estas estructuras les entregan, o sea, siendo muy jóvenes. Entonces, tomando este espacio, ¿sí? Primero lo que tenemos que darle a los muchachos, poniendo un poco el ejemplo que comentamos un poco antes de entrar, es ellos necesitan pertenencia con otras cosas. sí, señor. ¿Ok? Su pertenencia tiene que ser con su sector, con su familia, con el deporte que practican. La gente cree que los americanos becan en función del deporte por un tema de excelencia, de generar un negocio. El fútbol universitario, el básquet universitario es muy rentable, lo que quieran. Pero lo que busca realmente una universidad norteamericana es el mindset, como ellos llaman, en el deportista, esa capacidad de sobreponerse a la derrota una y otra vez, que a lo mejor no prospera en el deporte, pero tiene la capacidad suficiente para enfrentar mañana como generador de política pública, como empresario, como tecnócrata, como el rol que quiera asumir en sociedad, tiene una mentalidad de lucha por encima de la componenda, por encima de la solución fácil. Entonces, eso es algo que hay que tomarlo, el modelo independiente, yo siempre lo aplaudo, es importantísimo, podría replicarse en un montón de disciplinas que además ha demostrado al país un talento enorme en adversidad, no me imagino con condiciones favorables. Ese es un eje fundamental también propuesto por el gobierno. Entonces, esa segmentación de la que hablábamos deja al superdelincuente en los espacios, pero empieza a darte cuenta a quién lo que amerita es entender de dónde viene, reconstruir su espacio, incluso con política transversal urbana, retomar los espacios públicos
Lo dice el profesor Michael Sandel, uno puede tolerar que uno vaya en un carro de alta gama y el otro en transporte público, en tanto el transporte público tenga las condiciones mínimas de dignidad, pues no. Lo que no puedes tolerar son cosas mínimas, no poder recurrir a los mismos espacios públicos, un parque, no poder recurrir a salud y que el uno sí la pueda pagar para su familiar, el otro no. Tenemos que retomar, sin transformarnos en radicales en el pensamiento, espacios públicos, reconfiguración urbana, dejar de hacer crecer las ciudades. Ahí hay un rol de otra superintendencia de la que se habla muy poco, que es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, a la que casi nadie ve, que la gente dice que no sirve para nada. Sí sirve para algo. Sirve para hacerle entender a los gobiernos autónomos descentralizados que entre más crecen en horizontal, más difícil es controlar la integración social de las personas. Y la entrega de servicios. Y la entrega de servicios. Entonces, claro, ahí donde campea la falta de servicio, ahí donde hay falta de servicio, campea la impunidad, campea la delincuencia organizada, hasta el periodo de ajuste de 10, 15 años. Entonces, si no nos reestructuramos en todas estas aristas, vemos los problemas desde ahí y los abordamos. Mire, no es que yo no me creo brujo, pero se los anticipo. Ahorita estamos entrando otra vez en la curva del endurecimiento de penas. Como ya tenemos las penas, o a futuro hablamos de un decremento, o en su efecto se va a hablar de mecanismos procesales alternativos a la sanción. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como nos pasa siempre, porque además, ojo, incrementar las penas supone que la política criminal no solo te incrementa la sentencia, sino que los jueces están más motivados para dictar prisiones preventivas. Pues todo es serio, todo es grave. Y vamos a ser muy duros. El delito de delincuencia organizada es un delito de peligro. No requiere la demostración del delito fin directamente, menos aún una formulación de cargo. Cuidado, mañana todo el mundo le formula por delincuencia organizada. Pues. Mire, en Chile se dio el caso que investigaron, y yo no sé por qué aquí en nuestro país no lo hacen. Decía Ramiro, se le cargan al más Gil cuando llega al aeropuerto. La guafe y la huefa y la fea y la bonita. ¿Sí? Resulta que en Chile investigaron por qué crecieron las peluquerías y las barberías, cosa que en el Ecuador ocurre. Entonces, hace algunos tiempo atrás, Ramiro me decía, para poner el letrero de un negocio es una eternidad. Estas peluquerías la tienen de la noche a la mañana. Ahí lavan dinero. Y hay mucha relación, decía el informe de Chile, entre ecuatorianos o barberías que no se sabe si son de ecuatorianos o de venezolanos o de narcos que lavan dinero y que tienen relación con las barberías y peluquerías de Chile. Una investigación de Chile. Y aquí no hacemos nada y vemos barberías creo que en una cuadra 3. Como dice un querido amigo, ¿de dónde? ¿De dónde, pues? Y entonces lavan dinero y ahí está el negocio, pues. Desde luego, y yo aquí soy muy duro, no es por banalizar el tema, pero si usted va a esta serie Breaking Bad, que en su momento causó escosor, ese es precisamente el negocio en el que lavaba. Pues. Era un negocio de belleza. Pues. Claro, y aquí no hemos hecho nada, y resulta que tengo que ver en televisión de Chile lo que han investigado en relación directa entre ambos países, el nuestro y el de ellos. Impresionante. Ahora, claro, lo que pueda establecerse como penas de 30, 25 años, no sé. A mí me da la impresión, abogado, lo digo con todo respeto, que eso de pronto, para los jueces, vea, si es que no cambiamos el sistema judicial, va a ser mucho más decir, mira hermano, cáete, porque si no, este país no lo compone nadie, no sé cuándo. Arista económica. Ese es el problema. Ahí donde tiene que agarrar. un tema completamente de tecnología. Porque si a mí me dicen 25, 30 años, es mi billete. Si hoy hay porque billete. la tecnología te cuesta. Porque lo otro tiene que ver Sigue con el billete a través de la tecnología y encontrarás a los sinvergüenzas. Sí. Y con todo respeto y algo diciendo, pensando en lo que ustedes tres están hablando, no puede, perdón, hablábamos la semana pasada algo de los Estados Unidos. Un juez en los Estados Unidos gana unos $10,000, pero aparte de eso, es el honor, te estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Pero tiene una carrera, no solamente es que gana los 10,000, tiene seguros, para tus hijos tienes diferencias de educación, entonces la gente se precia de eso, no tiene... Es un honor. O sea, espérame, Ramiro, y ¿sabes qué es? No es costo, es valor, es el valor que te da ser juez, lo que representas y la carrera que significa. El seniority. Así es, el seniority. Entonces, Javier, nos terminamos metiendo en otro rollo. Pero si aquí hay un funcionario de CNEL que gana $13,000 y un juez no gana eso. Claro. Y no solo lo que, digamos, lo que ganan, es también el juego de, a ver, es lo duro, es justo lo que decía Ramiro, a ver, por último, vamos a ponernos en la mente de un corrupto. Me va a entrar $500,000. Sí, pero en una maleta.
Lo primero que pensaría es mi seguridad, porque Claro. además hay otro que sabe que Claro. tienes $500.000 en una Claro. maleta. Ya, pero no, es que no hay un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque te hace agua por todas partes del sistema financiero. Le puedes colocar donde quieras el dinero para tratar de mantenerlo. Y nadie te va a preguntar por qué. ¿Por qué? Y aquí soy muy duro con la superintendencia, sobre todo con la de compañías. ¿Cómo puede ser una compañía con $800, $900 de capital de la noche a la mañana sin asentarlo en balance, en registro de propiedades, propietario de 3, 4, 5 inmuebles por valores de 2 millones, 3 millones? Esos inmuebles después son colocados como créditos con más corrupción en lo poco que queda de la banca pública para que bancos públicos te entreguen créditos gigantescos donde la garantía no da ni al 20% del valor total, con un peritaje trucho que te dice que sí y que hasta el doble. Impresionante. Entonces, es un mecanismo de lavado perfecto que permea a todo el mundo. Y aquí soy muy duro. Probablemente permea a tanta gente que cuando empiezas a jalar el hilito, te asustas. Vea, mi querido abogado, yo simplemente para cerrar esta parte de mi intervención es que ustedes recordarán lo del notario Cabrera. Sí, claro. Estaban metidos la super de bancos, estaban metidos militares, estaban Jueces, metidos policías. ministros jueces. Pues sí, Bancos. Bancos. Las Fuerzas Armadas. Por eso te digo, Ministros militares, ministros, En la policías, Suprema, no en se la Corte pudieron Suprema, sentar, no se pudieron pues. sentar, sí, me acuerdo clarito. Impresionante. Si eso ocurrió hace años. Un laureado general de la República. Pero por supuesto, Héroe del CENEPA. mandar el avión, No uno, No, manda- 3. para que aterrice Tres. a llevarse el billete. O sea, eso ocurrió hace años. ¿Qué podemos esperar hoy en día que la situación va evolucionando Qué cada vez complicado. peor para el tema? Qué complicado. Siga al billete. Sí, esta no es la primera vez que se incrementan penas. De hecho, cada década, cada lustro hay este nuevo debate y se ha incrementado penas desde el año 90 y pico. Y el delito lo que menos ha hecho es seguir disminuyendo. Entonces, está claro que el aumento de penas no es evasivo. Ahora, lo que a mí me queda claro también es que aumentas las penas, pero ¿dónde están los procesos? Y usted habló claramente, doctor, ¿dónde están los procesos de rehabilitación? ¿Quién me certifica que cuando alguien cumple la condena, sale con un sello, este señor está rehabilitado? Porque da la impresión de que simplemente te encierran a cumplir un lapso de tiempo y luego de ese lapso de tiempo el Estado le dice, bueno, ya estás libre, ve. ¿Y dónde hay una certificación de que está rehabilitado? La sociedad como tal, y esto es también un mea culpa, no nos interesamos en eso. O sea, en nuestra mente van a un centro de rehabilitación. Ok, cuando los estudiantes de los colegios se gradúan, hay un certificado de bachiller. Debería también haber un certificado de rehabilitación, ¿o no? Existe. ¿Ah, sí existe? Sí, sí Ah, existe. caramba, a ver. De hecho, son los componentes básicos para acogerse a los regímenes abiertos, semiabiertos. Ok. Uno va acreditando reacreditación social. Por eso que usted ve mucho PPL, pues los que tienen capacidad, pues lamentablemente los que están en el estrato más bajo, que no llegaron ni a bachiller cuando fueron detenidos, no Ajá. pueden acceder a esto. Ve que salen con 1, 2 maestrías, con diplomados, ok. todos más que salen en línea. ¿Cuál es el tema? Que hay estas certificaciones finalmente a veces se quedan solo en la forma del cartón que se toma. ¿Por Ok. qué? Porque lo duro también de la rehabilitación es la restauración, la reparación al Estado, la reparación a las víctimas. Y en esa parte, si usted habían hecho un cálculo estimado de $151 millones sobre la base de sentencias por corrupción, solo centrándose en peculado. Pero hay otras 70 formas de generar perjuicio al Estado, con defraudación tributaria, con afectaciones directas al patrimonio por fraudes, cuestiones por el estilo. Entonces, esa arista económica, y aquí soy muy duro, esto es un tema que pongo sobre la mesa también, antes de discutirlo en la esfera penal, ¿sabes dónde tenemos que discutirla? En una gran ley de prelación de créditos. Aquí en Ok. este país hay que recuperar el concepto del crédito, honrar el crédito. ¿Por qué? Porque si el crédito no vale nada, pues la gente no hace ningún esfuerzo por honrar las obligaciones, ni siquiera las judiciales que se le impongan. Tampoco lo podemos matar por deber, pero sí por lo menos tenemos que hacerle entender a alguien que si no tiene crédito no va a tener formas paralelas de reincorporarse socialmente. Si lo reinstauramos desde ahí, recuperamos la posibilidad de reparar, y al recuperar la posibilidad de reparar, paralelo a estos procesos donde se rehabilita a la persona, también le hacemos entender el valor del dinero. Pero si tenemos gente que no está integrada al sistema financiero, no tiene crédito por ningún lado, yo soy muy duro. Aquí hay almacenes electrodomésticos que fungen de bancos de piso -1, si se quiere decir, porque tienen como mercado captivo un montón de gente vetada de la banca tradicional. Claro. Y Ya. que acuden a ellos y que cada semana les cobran un porcentaje como que fueran usureros. Esa es la verdad. de Y esas es casas duro, y comerciales. esta gente empieza a acceder, Claro. ¿verdad?, a otras esferas del delito a veces, ¿sí?, para tratar de saldar los problemas iniciales de incorporación crediticia,
y claro, tenemos este ciclo virulento. Yo creo que es de dos aristas. No solo me toca rehabilitar a la persona, seguir con estos programas, hacerlos muchísimo más estructurales, no solo en cuanto a formación profesional, sino también a entendimiento de su rol en sociedad, pero a la par tenemos que ir y entender de dónde vienen estas personas y reestructurar sus barrios, reestructurar sus núcleos familiares. O sea, ahí soy muy duro, para eso se necesita mucho dinero, y el problema recurrente es que cuando vemos una administración entrante, lo primero que entra diciendo cuando asume el poder es: tengo las arcas vacías. O sea, entonces ahí tenemos que generar un plan económico que lleve de la mano todas estas propuestas de reestructuración social, si no se hace invivible esto. Entonces hay que reconocerlo. Lo otro es que salen los individuos de los centros de rehabilitación, salen por un delito, pero tienen a cuestas todavía delitos pendientes, cuentas pendientes. O sea, que no es que están liberados totalmente. Claro que sí. Están entregados, digamos, a estos grupos, porque además sienten que no tienen facilidad para hacer otra cosa que no sea eso. Entonces, ahí soy muy duro. Es una política ampliamente golpeada, pero es una política, por ejemplo, que a Alemania le ha funcionado muy bien durante años. Nosotros tenemos que dejar el lirismo de, que la libertad de estudio, no digo que no sea libre el estudio, pero sí tenemos que generar incentivos reales para que la gente entre a aquellas carreras, a veces técnicas, necesarias para la construcción, para los temas de telecomunicaciones y otras cuestiones. Peor aún hoy hablar de esto en la era de la inteligencia artificial, pero ahí buscarlo para que la gente se integre laboralmente, en lugar de tener de una u otra manera X número de desempleados sin una política que los integre. Jaime Velázquez, por favor, continúa usted. Nos hemos enfrascado no en todo lo que hay que hacer en la asamblea ni otra cosa, nos hemos enfrascado en un tema en el que todos coincidimos, todos estamos de acuerdo, con Nino Casanello, que es nuestro invitado hoy, abogado penalista, positivo en este sentido, así que la verdad es que ha sido de lo más interesante. Jaime Velázquez, continúa usted. Muy amable, gracias Eduardo. Nino, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Un placer tenerte por acá, y obviamente escuchando a mis compañeros, obviamente se han centrado en que el tema más clave de hacer aumentar las penas no se resuelve el problema. El problema está en los jueces y están en los procedimientos en el tema de penal. Y esto lo digo con mucho respeto porque sé que tú conoces la materia, yo no, yo soy ignorante, pero el procedimiento penal tiene un sinnúmero de ventajas para los procesados. Es decir, aquella persona que es acusada y no cuenta con el abogado o cambian el abogado, son argucias que implican los abogados en cada uno de los juicios y alargan este tema, y pues obviamente hay muchos reos sin sentencia. ¿Cómo ves tú ese tema, si eso hay que cambiar o no? Jaime, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, más o menos en la misma línea de lo que hemos venido discutiendo, sin perjuicio de que se pueda pulir algo normativamente, pero ya hay mecanismos normativos para sancionar a un abogado que litiga con deslealtad procesal. Tal vez se podría endurecer las posibilidades de revocar la credencial para poder ejercer a nivel de los foros de abogados, pero aún las suspensiones, si se aplicaran recurrentemente, tarde o temprano van a generar, y lo digo como parte del gremio, un efecto disuasorio en las personas que litigan de mala fe en función de estas cosas. Ahora, este endurecimiento de penas, esto hay que aclararlo a la ciudadanía, si se da, eventualmente va a dificultar acogerse a cierto tipo de procedimientos en determinados delitos a las personas que sean o no procesadas. Entonces hay que ver su efecto final, porque por ejemplo empieza a dudarse para ciertos delitos procedimiento abreviado, empieza a dudarse para ciertos delitos la posibilidad de someterlos a procedimiento directo, que ahorita sí se puede. Entonces toda esta dinámica, cuidado, nos genera una mayor congestión de la que hemos podido prever, porque no es solo de incrementar las penas, es entender cómo afecta nuestro flujo de procedimientos y cómo va a afectar nuestra capacidad de tenerlos en los centros de privación de libertad. O sea, de verdad, yo no sé si la gente alcanza a entender que se le debe, en teoría, entre lo que se dice, a esta entidad que surte a las penitenciarías, más o menos... creo que eran más de 20 millones, corríjame. Okay. Sí, me parece, a esta compañía que está haciendo acciones ahora último. Quitando la coyuntura de ese problema, la pregunta es, ¿en cuánto se incrementa el gasto con la cantidad de personas que se proyecta tener, entendiendo que hay endurecimiento de penas y posibilidad de acogerte a regímenes abiertos, y que además los jueces, entendiendo que el deseo popular, porque eso se llama política criminal, es penas más duras, pues van a dictar más prisiones preventivas? Eso va a ser un hecho, ¿sí? Porque los delitos hoy son socialmente más reprochables. Entonces, cuando todo esto pase, sin perjuicio de las variables que estábamos hablando, de corrupción, de lo que pueda haber, que además hemos hablado en varios espacios,
puede mitigarse buscando también el dinero. Hay excelentes funcionarios en fiscalía y jueces, pero buscando a aquellos que no son buenos, que no mantienen un código de ética alto, perseguirlos también en su incremento patrimonial. O sea, hay formas hoy de hacer esto, que se necesita mucha voluntad, y debo reconocerlo, porque es más fácil decirlo que estar en las instituciones, eso debo decirlo, pero también tenemos que entender que es una labor de mucho tiempo, porque ciertamente estas instituciones tienen mucho tiempo que han interactuado con estas organizaciones. Hay que recoger a los buenos elementos y utilizarlos para extirpar a los malos. Clarísimo, muy interesante lo que dices. Lo otro que te voy a preguntar es tu criterio con respecto a los casos que lleva la fiscal y los juicios políticos que tiene ella, digamos, o están tratando de hacérselo, aunque hay un cierto tiempo de espera. ¿Cuál es tu criterio al respecto y en qué puede incidir en los casos que ella está realizando desde el punto de vista que en la última cuando fue a la asamblea, parecencia, tuvo un problema de que querían ponerla a carear con uno de los prófugos? Pregunto yo, ¿eso es tiene algo, ¿cómo es que se llama esto? Fraude procesal, creo que se llama. Así, ese es el término correcto. ¿Puede darse ese caso? Esta es mi apreciación, he sido muy claro. Primero, en lo político, vamos a analizarlo así. Me pareció un desacierto total por parte de quienes presidían en ese momento la comisión. Eso no estaba planteado, no es parte del procedimiento estándar legislativo del tipo de comparecencia que en ese momento estaba haciendo la fiscal, ¿sí? Y creo que fue un exabrupto, creo que fue un error y no debió ocurrir. Efectivamente, creo que si hubiera habido un careo, hubiera dado pie a que esta persona que hoy enfrenta un procesamiento genere algún tipo de incidente de cara a este evento, señalando algo así como, bueno, es que expresó cierta situación que claramente muestra animadversión en mi contra, por tanto le pido que se excuse, si hubiera frenado el procesamiento tan importante pues para el país como es Metástasis. En eso, en lo político, un desacierto, y creo que la reacción de ella retirándose para evitar una contaminación o evitar esta confrontación es válida. Ahora, que pueda suponer para la presidenta, más allá de que lo ha señalado la señora fiscal general, yo respeto su criterio, el mío es que no constituye fraude procesal, porque tal y como se plantearon los hechos, más allá de que la persona pida comparecer, eso no significa necesariamente que la presidenta lo esté de una u otra manera ocultando o sepa de su paradero. Eso soy muy claro, porque así como ella hoy es señalado por este hecho, mañana puede ser otra persona, y yo creo, Nino Casanelo, que no se configuran los elementos objetivos del tipo. Ahora, regresando al señalamiento que ella ha hecho, pues de que está atravesando un embarazo un poquito complicado en términos de sus seguridades, pues sí creo, por lo menos esta es mi apreciación personal, que tenemos que tener claridad en hasta qué punto esto la puede afectar también, teniendo que sostener largas audiencias. Estamos hablando de más de 50 procesados en una, en el segundo 20, y obviamente qué capacidad va a tener ella para sostener estas largas jornadas, porque entendemos que está en una situación de salud un poquito delicada. Le auguramos desde ya pues el mayor de los éxitos también en este proceso a ella, pero sí nos pone a pensar a la ciudadanía, porque al final del día, las mismas razones por las que yo no podría sostener una presión de estas, hay gente que sostiene que no es lo mismo estar defendiéndose una acusación, así sea política, que de alguna manera entablándola. Mi apreciación es que sí se podría haber disminuido en esta situación y podríamos tener una disminución en la capacidad del Estado incluso para presentar su caso, entendiendo que representa el interés de toda la comunidad. Entonces, yo sí creo que lo tiene que ponderar bien, y si es que este cuadro se agrava en el tiempo, creo que lo principal para ella es sostener su salud, ¿no? Es mi apreciación muy personal. Ahora, eso es creo que lo que podemos saber con la información que tenemos desde el día viernes, pues, ¿no? Ok. Adelante, por favor. Bueno, Nino, la verdad es que han sido temas muy interesantes. Finalmente nos ponemos... para concluir, ¿no? Ya no con preguntas, sino los que quedamos, ya partieron Ramiro y Daniel. El endurecimiento de las penas es algo que la sociedad lo clama, pero que para llevarlo adelante tiene muchas aristas, ¿no? Necesitas tener cárceles suficientemente grandes, porque con las que están hacinadas, y si sigues cogiendo gente. Segundo, ¿le da miedo a gente que ya está contaminada que la vuelvan a meter presa? Tercero, ¿por qué no solamente? Tercero, ¿tiene la sociedad para pagar, lo que decía Nino, a gente 36, 30, 18, tantos años, porque las vas a mantener? 4, ¿qué garantiza que tengamos el control absoluto de la cárcel, como dice usted, y no se convierte en un estado dentro de otro? 5,
no es mejor que autoridades nacionales como las superintendencias de bancos, de compañías y todas las demás comiencen a revisar patrimonios, pero no es que es de $10,000 ni $15,000, $5,000, porque eso es y eso es a los que molestan. Pero lo estamos hablando de lo que dice Nino, 2 millones, 1 millón, 4 millones, o sea, es muy foco para buscar una palabra, es una foquedad completa y no lo hacen. O sea, debería tenerse más atención con eso, buscar de pronto más gente, y lo que dice al final ahorita es una depuración de los institutos, porque como han convivido con los que sabemos, muy probablemente están contaminados, ¿no? Entonces, como conclusiones esas, Nino, y no sé si Jaime, algo más. Yo creo que componer a la sociedad ecuatoriana hoy en día resulta tan difícil, porque aquí siempre lo hemos dicho, Eduardo, y usted abogado lo debe saber muchísimo, que litiga permanentemente, es que requerimos de una profunda reforma en el sistema judicial del Ecuador. De lo contrario, vamos a seguir hablando lo mismo de aquí a 20 años. Sí, es una de las aristas, y creo que hay que acompañar esa reforma judicial con un cambio hacia el ataque económico en todas las aristas. Esa es el tema. Esa es la que falta. De las conclusiones. Sí. Gracias, Nino Casanello, querido amigo. Vamos, Javier, a pagar un corte y regresamos con la parte final. Despedimos a Nino Casanello del diálogo.